Una alegría estar nuevamente con ustedes aquí en Conversando con un Eudista. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes en YouTube como Provincia Eudista Minuto de Dios, en Facebook como Eudistas Minuto de Dios y a través de Instagram como Eudistas MD. Hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Camilo Bernal. Él es el vicepresidente de El Minuto de Dios. Padre Camilo, bienvenido a Conversando con un Eudista. Gracias, Angie Stacy, gracias a todos por la paciencia de escuchar y de compartir este momento. Bueno, padre, un gusto tenerlo, conversar acerca de usted, de su vida, de su historia y su testimonio, sobre todo aquí con la familia Eudista. Bueno, para mí es un placer y me siento muy honrado. Realmente es una bendición la construcción de esta familia eudista en el Minuto de Dios, que cada vez se va fortaleciendo y se va consolidando más. Bueno, padre, hablemos un poco de usted, de su historia. Usted es una persona muy familiar, cuida mucho sus círculos, sus sobrinos, sus hermanos. ¿Cómo es esa parte de la historia del padre Camilo? ¿En qué familia crece el padre Camilo? Cuéntenos un poco de ese entorno. Bueno, es real, es cierto. Para nosotros la familia ha sido central, determinante, ha sido un esfuerzo de construirla todos los días, en cada momento. Así lo aprendimos tanto de mi padre como de mi madre. Mi madre era de Armenia y mi padre bogotano, y vivimos en distintas ciudades. Nos mudamos como 10 o 12 veces de habitación, de residencia, pero siempre nos inculcaron visitar a los primos, a los tíos, a los familiares en todo momento. Todos los fines de semana, todos, sin excepción, desde cuando éramos niños, estaban dedicados a las relaciones familiares, a construir la familia. Así lo aprendimos y así lo hemos seguido viviendo. Mis padres ya fallecieron hace 21 años, que fallecieron con un mes de diferencia, y nosotros nos dedicamos a hacer lo mismo, a visitar a los primos, a conversar con ellos, a hacer reuniones. Todos los meses nos encontramos con unos u otros, o todos los fines de semana. Yo siempre le he dedicado, sobre todo los domingos de mediodía y por la tarde, a visitar a la familia. La familia es un valor maravilloso y bueno, la forma de construir familia la aprendí en el hogar, y esta que es la familia eudista, pues también siento que es nuestra misión y nuestro deber construirla. ¿Cuántos hermanos son, padre? Bueno, éramos 5. Mi hermano Juan Manuel falleció en la pandemia. El mayor es sacerdote, es psicólogo y dedicado al acompañamiento de las personas. Trabajado en colegios. Nosotros todos estudiamos en el Colegio Calasanz. Los 5 hermanos y los 7 sobrinos, o sea, 12 en el mismo colegio, y nos ha ido bastante bien. Todos son de la familia Calasanz. Todos somos de la familia Calasanz, sí. Y nos sentimos muy, muy bendecidos realmente. Por otro lado, bueno, el segundo, mi hermano Juan Manuel, ingeniero civil, que falleció y tuvo una familia muy linda de 5 hijos, y luego sigo yo, el de la mitad. Después sigue mi hermano Jaime, que es biólogo, tiene un doctorado en el área de biología y se dedica a la ecología, y el menor es ingeniero civil. Mi papá abrió como la escuela de ingenieros civiles de los Bernales. Muchos hemos optado por esa profesión. Bueno, todo un linaje de ingenieros, padre, como lo mencionaba, en los Bernal. Usted precisamente es ingeniero de profesión, además es matemático, tiene un doctorado en ingeniería robótica y estudió inteligencia artificial en Roma. Además, a los 33 años se ordenó como sacerdote después de vivir una vida civil y obviamente después de ya haber tenido toda esa experiencia en la ingeniería. ¿Cómo fue ese llamado? Además, sé que por ahí su hermano tuvo que ver en todo este proceso. Sí, así es. Bueno, es cierto todo lo que has dicho. No tengo el doctorado porque
terminé mis estudios de maestría, ni siquiera saqué el título de la maestría porque cuando estaba en eso recibí el llamado del Señor y yo, para tomar una decisión radical, dije, ni el título voy a recibir. Sentí el llamado mientras estaba viviendo en Francia, estudiando inteligencia artificial de la época en robótica, y después el 6 de mayo del año 81 tuvimos un encuentro con el Papa Juan Pablo II en Roma, y ahí consolidé como la llamada, y allá estaba el Padre Diego Jaramillo, que me ha acompañado, y mi hermano el Padre Diego Bernal también tuvo un papel muy protagónico. Porque yo le escribía durante todo este tiempo cartas a mi hermano Diego, él me respondía, no había ni WhatsApp ni correo electrónico, por cartas, y bueno, él me fue acompañando, haga esto, mire tal cosa. Bueno, el discernimiento al final llevó a que yo tomé la decisión de renunciar al doctorado. Hice la sustentación del trabajo de maestría un 25 de junio y ese mismo día, mediodía, me fui. Ya tenía todo empacado, me fui y regresé a Colombia, hablé con el Padre Diego Jaramillo y le dije, Padre, aquí estoy. Entonces él me dijo, oiga, ¿y por qué regresó? Y le dije, porque yo quiero ser sacerdote aquí en el Minuto de Dios. Entonces nos pusimos a conversar y me dijo, bueno, aquí no hay nada, debe ir a Valmaría. Yo le dije, Padre, yo realmente el llamado lo he sentido al Minuto de Dios, no tengo nada hacia Valmaría ni nada, pero lo que yo siento que Dios me pide. Entonces me dijo, venga dentro de 8 días. Y volví a los 8 días y me dijo, ya estuvimos hablando con el Padre García Herreros y los padres, pero aquí no hay nada que ofrecerte, entonces debes ir a Valmaría. Y le dije, Padre, no, yo el llamado que Dios me hizo fue aquí en el Minuto. Padre, usted lleva más de 50 años al servicio de Dios, al servicio de las personas, al servicio de la iglesia a través de diferentes misiones. Ha sido superior general de la congregación, sirvió al país también a través de la dirección del SENA, fue también provincial de los eudistas en el Minuto de Dios. ¿Cómo ha vivido usted, Padre Camilo, esta misión en estos más de 50 años? Bueno, yo la he vivido de distintas maneras. Al principio, pues, sencillamente como un joven que empezó a aprender, a orar, a leer la palabra. Después me dediqué a estudiar y a la actividad misionera. Siempre combiné el estudio con la misión. Siempre. Y después finalmente tomé la decisión de venir a vivirme al Minuto de Dios en comunidades laicales. Y ahí se fue desarrollando mi vida al servicio de la iglesia. Fui profesor en la Universidad de los Andes un tiempo y después pues mi vida continuó en los medios de comunicación, justamente en Lumen 2000, y yo no sabía, mi conclusión es que he hecho de todo en la vida, sé como de distintas cosas y he tenido como la capacidad de adaptarme. Y mi mente es bastante inquieta, entonces yo estudié todo el tiempo casi delante del televisor o haciendo otras cosas, hacía 2 o 3 cosas. Increíble. Sí, y me formé así. También porque como que no me gusta estar pegado a un solo tema, sino me gusta la diversidad y tener como una comprensión distinta. Y eso me ha llevado a distintas experiencias. Entonces he trabajado en evangelización mucho tiempo, en misiones, en medios de comunicación, también en temas de vivienda, atención a los pobres. Viví parte de mi vida en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. He hecho distintas actividades, profesor en la rectoría de la universidad, en la dirección general del SENA. Pero bueno, la verdad es que yo todo eso lo he hecho siempre en comunión con mis superiores. Claro. Nunca he sido llevado, en mi parecer, aunque pareciera que sí, pero en las decisiones fundamentales de mi vida siempre he estado acompañado por el superior de turno, en particular por el Padre Diego Jaramillo y el Padre García Herreros. Y bueno, ya lo demás ahora con mi nuevo superior provincial, entonces está a disposición y escuchar y conversar y ayudarnos mutuamente. Ese ha sido mi espíritu de
como de entender en el diálogo y discernir la voluntad de Dios. Entender en el diálogo y discernir la voluntad de Dios. Qué bonito mensaje. Padre, precisamente usted habla de diferentes ámbitos donde se ha desarrollado, donde ha aportado y servido, y uno de los carismas que tiene el Padre Camilo es esa capacidad de visionar. De por sí muchas de las obras y los proyectos que hay en el Minuto de Dios se han venido ejecutando y desarrollando gracias a esa proyección y gracias a esa estructura que quizá el Padre Camilo ha aportado. ¿Cómo tiene el Padre esa capacidad de proyección y de visionar en la obra del Minuto de Dios a través de las diferentes entidades? Bueno, yo me he preguntado eso porque sí se me facilita un poco tener esa comprensión y esa visión de futuro, y digo, ¿a qué se debe esto? Tal vez yo diría como dos cosas. Yo fui jugador de fútbol mucho tiempo. Bueno, padre, eso no lo sabíamos. Eso no se sabía, sí. Y jugaba bastante bien y siempre tenía como un objetivo y era meter el gol. Y jugaba en el medio campo y corría para arriba y para abajo, porque al mediocampista le toca eso. Eso yo creo que a mí se me quedó el objetivo el cumplir un objetivo, una meta. Segundo, del estudio de las matemáticas, que la matemática es resolución de problemas, a mí se me quedó como la metodología, dónde estoy, qué tengo y para dónde voy y qué debo demostrar. Excelente. Porque la matemática es eso, es demuestre tal cosa y haga un camino y un proceso. Entonces, en mi mente yo siempre tengo que entender el punto final. Si uno entiende a dónde tiene que llegar, el camino se hace más fácil. El punto final es dónde tengo que llegar y luego dónde estoy hoy y cuáles son las rutas o caminos posibles para llegar allá. Y ese ejercicio matemático, hay muy pocas cosas de matemáticas que ya me acuerdo, pero la forma de resolución de problemas sí me quedó. Entonces es como una cosa interna y bueno, un don, y yo estoy aquí y miro si es posible llegar allá o cuáles son las posibles rutas, y eso me permite, digamos, resolver el tema. Y en cuanto a la visión, pues sí es algo como de, no sé, como una habilidad de soñar y de tener una comprensión si eso puede ser realizable o no. Por ejemplo, y eso se lo debo mucho al Minuto de Dios y en particular al Padre García Herreros en su persistencia. Y para hacer la universidad, el Padre pensó en 1962 y en 1992, 30 años después, increíble, surgió la capacidad de proyección. De proyección. Cuando yo estaba viviendo en Ciudad Bolívar siempre pensaba, tenemos que tener un campus aquí, Y desde que pensé eso hasta que sucedió pasaron 20 años. Imagínese. Y son cosas así que van sucediendo, y yo pienso que el Minuto de Dios es un espacio para soñar y realizar, para tener la idea, la intuición y para darle importancia a las pequeñas cosas y perseverar en ellas. El Minuto de Dios es un espacio para soñar y ver esas pequeñas cosas y perseverar en cada una de ellas, así nos lo dice el Padre Camilo. Padre Camilo, hoy usted es el vicepresidente del Minuto de Dios. ¿Qué representa esta misión hoy para usted? Bueno, primero pues es una acción de benevolencia y de bondad del Padre Diego Jaramillo, quien es el presidente vitalicio de esta obra, permitirme, como digo yo, acolitarle pues el servicio que él presta, y en ese sentido pues lo que hago es en nombre de él presidir unas juntas directivas y también soñar junto con él y con otros eudistas. Y yo he definido que mi misión es ser acólito de los eudistas, en el sentido de entender, colaborar, mirar cómo puede haber más realización y comprender que esto es una tarea conjunta
de eudistas y de laicos que trabajando y caminando juntos cumplimos la realización de un sueño que tuvo el siervo de Dios Rafael García Herreros, fundador de esta obra. Todos los demás eudistas hemos ayudado a este propósito. En enero 10 del año entrante, el Minuto de Dios cumple 70 años de vida en televisión. Debemos prepararnos para ver cómo vamos a celebrar esos 70 años, dándole gracias a Dios por que Dios ha depositado en nuestras manos un don, un regalo que se llama el Minuto de Dios y que lo ha puesto en nuestras manos para servicio de la Iglesia y de la sociedad. Es así de sencillo. El Minuto de Dios somos los eudistas y todos los que colaboramos aquí, todos los que somos o hemos recibido beneficio del Minuto de Dios. Yo, al principio, pues lo único que hice fue recibir beneficio en aprender a leer la Biblia, a orar, a hacer misiones, a escuchar a los demás y bueno, ahí he encontrado la realización de mi vida. Padre, usted habla o habló de sueños. Creo que usted ha estado inmerso en cada una de esas líneas de acción del Minuto de Dios, ¿no? La evangelización, la educación y el servicio a los pobres, lo social. ¿Qué sueña, Padre? ¿Qué sueña usted con esta bendita obra del Minuto de Dios? Bueno, lo que yo sueño realmente es que seamos y permanezcamos fieles al llamado de Dios. Hacer parte del Minuto de Dios, o ser eudista, o hacer parte de esta familia, pues implica sobre todo una vocación, es un llamado. Dios nos ha llamado a servir en uno u otro campo y nuestra misión es ser fieles, eso es como lo primero que yo diría. ¿Y qué sueño yo? Pues que siga creciendo, siga desarrollándose en Colombia y creo yo en América Latina y que lleguemos a otras latitudes. Ese ha sido pues uno de mis propósitos. Ya fundamos un colegio en el Perú como Minuto de Dios, está Minuto de Dios Corporation en Estados Unidos, pero vamos a seguir abriendo campo para que muchos miembros de esta obra, eudistas o laicos comprometidos con ella o las personas que nos quieran ayudar, pues sencillamente que tengamos un horizonte más allá de nuestras fronteras. Y tercero, yo sueño que permanezcamos como en humildad, en sencillez. Es Dios haciendo la obra, nosotros somos instrumentos, todos pasamos, y lo que tenemos es que formar muchas personas, y yo creo que ese es el sentido de los colegios, de la universidad, de nuestra casa de formación, para que esta obra pueda continuar de la mano de Jesús y María y animada en el espíritu de San Juan Eudes y de nuestro fundador, el siervo de Dios Rafael García Herreros. Ojalá todos nos unamos a este gran sueño que tiene el Padre Camilo, llevar el Minuto de Dios a diferentes lados, no solo de Colombia, sino del mundo. Padre, ya estamos finalizando este espacio de Conversando con un Eudista y por lo general a quienes pasan aquí por esta mesa de Conversando, les pedimos que nos dejen un mensaje para los asociados, para los candidatos y para los incorporados. Padre, ¿cuál sería su mensaje especialmente para los asociados? Bueno, los asociados es una expresión del ser eudista que data desde San Juan Eudes. San Juan Eudes asoció a laicos por el tiempo y la eternidad, o sea, para siempre. Mi mensaje a los asociados es que sientan esta vocación eudista, avancen en ella y que la hagan crecer y que compartan este ser eudista asociado con muchos hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, para ayudar en esta obra y en este servicio, en esta misión de acompañar el Minuto de Dios en todas sus trayectorias y rutas. Para los candidatos, Padre. Para los candidatos mi mensaje es perseverar. Uno, cuando está en la casa de formación, tiene subidas y bajadas, tiene afectos y luchas y tiene
desafíos profundos, pero hay que perseverar en la relación con Dios, en el compartir con los hermanos. Y también le diría a los candidatos, sueñen mucho, sean mejores que nosotros, sean más audaces que nosotros, sean más decididos que nosotros y amen más que nosotros. Bueno, padre, ¿y su mensaje para los incorporados? Bueno, ser incorporados es la promesa que hicimos de vivir y morir en la congregación. Sintámonos orgullosos de esa decisión que tomamos en un momento de la vida. Y luego también una invitación muy especial a que hablemos siempre bien los unos de los otros. Siempre hay valores importantes en el hermano, siempre hay acciones, pensamientos, ideas que cada uno tiene en su corazón que debemos descubrir, valorar, resaltar y compartir. Así que la fraternidad y la hermandad se construye de muchas maneras, pero sobre todo pensando bien unos de los otros, hablando bien unos de los otros y actuando bien unos con los otros. Padre Camilo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Conversando con un Audista, nutrirnos con su historia, con su vida de misión y con su testimonio. Bueno, gracias a ti, Angie Stacy, gracias a los que nos han escuchado y démosle gracias a Dios por este lugar donde nos ha puesto, que es un lugar de ensoñación, una atmósfera espiritual, un lugar de innovación, un lugar de esperanza y también un lugar de mucha lucha, esfuerzo y trabajo y servicio a Colombia y a la Iglesia. Así es, a todos ustedes que estuvieron con nosotros aquí en Conversando con un Audista, gracias por permanecer conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes en YouTube como Provincia Eudista Minuto de Dios, en Facebook como Eudistas Minuto de Dios e Instagram como Eudistas MD. Nos vemos en una próxima.